Bueno, entonces, básicamente recordarles esto. La forma de presentación lo volví a subir al foro, o sea, está en la solapa de presentación preliminar y está en general desde principios de abril. Profesor, le comento algo con respecto a lo que está usted Sí. haciendo. Yo lo hice las 3 veces, pero al cambiarlo, ahora me estoy dando cuenta, lo puse tanto en el título, tanto en el envío y también lo puse, pero como lo tuve que modificar al PDF, porque usted pidió en PDF, veo que el PDF lo modificó. Al cambiarlo a PDF se modifica en PDF, porque yo tenía, lo tengo por triplicado en todo, en el Word, lo tengo adentro del Word, lo tengo afuera del Word, lo puse en el título, lo puse en el envío, lo estoy viendo, pero en el cambio me sale patio.pdf. No sé, porque ¿Entendido? yo Bueno, pero yo cuando sí, lo estoy escribo el viendo ahora. instructivo, En el envío dice 2025-05-11 García Arense / Barrio Nuevo, punto, coma, el patio. Lo abro. Adentro dice 2025-05-11 García Arense, punto Barrio Nuevo 1, el patio. Enviamos una parte del trabajo en proceso. Y el PDF me aparece patio PDF, pero yo en el archivo de mi casa tengo 2025-05-11 García, tengo todo, al cambio el PDF me lo modifica. la verdad es que es la primera vez que tengo noticia de esto. Déjame ver que vuelvo a entrar en... Ahora lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a enviar en el PDF, pero en el Word lo tengo así y en el cambio me lo modificó. A ver. Ahora lo vuelvo a subir, pero encima me tomé mucho tiempo ayer en que me Ajá, queden todas partes, incluso si abre, cuando abre el archivo adentro dice exactamente lo mismo. 20, 25, todo, adentro está escrito, o sea, no sé cuántas veces más lo que... No me di cuenta que en el cambio del ajá. PDF lo modificaba, pero si lo abre es lo primero que dice. A ver, acá estoy acá. Habla Sí, el queda archivo y dice patio PDF. sí, y arriba, cuando abre el archivo dice 2025-05-11 García A Arense. ver, Y arriba lo del estoy patio volviendo dice a abrir, todo ¿eh? esto. Sí. Antes de abrir, primero vaya a la parte de EVAE. Está todo ahí como Sí. título. Ah, Después, está cuando lo acá. abre, Sí, está en el cuando, cuerpo del trabajo. y Es adentro raro también. Y eso. En el Word está, lo tengo acá, si quiere le mando foto. Estaba así cuando pedí, cuando hice guardar como era PDF, la verdad que no le presté atención, que también Sí, sí. me dejaba patio.pdf, porque yo no le puse ese nombre. Yo ahora lo voy a reenviar a ver qué hace. Si Bueno, otra vez. a ver, de última, yo la verdad es que es la primera vez que me pasa. Lamento si alguno, eh, porque la verdad es que es muy extraño. Yo cuando subí el instructivo había escrito, ya lejos hace tiempo, 2025, 0, porque aparte es la forma en que yo presento los documentos para que tener también el orden y que ustedes vean cuándo se escribió. Nunca me modificó el Acrobat, no sé si es la versión que uno tiene, no creo que, no sé si es la verdad es que no sé. Eh, está. Lo estoy por ver, el trabajo de ustedes no lo pude leer esta última versión, leí otros, dos más que recibí ayer, entre ayer y hoy. Eh, pero bueno, vamos a tratar de ver cómo se normaliza eso. Si lo llevo, si lo mandan por mail, llega justo. No sé si fue la mejor idea hacer esto de la entrega, hacerlo en un foro. Es Si te mandado por mail me parece que es más fácil todavía, pero en un primer todavía. momento que Eh, iba por, Sí, se sí, dijo que iba por el por correo. por la Acá plataforma. Recibí uno por mail y estaba todo bien, digamos, ¿no? El título no se modificó para nada. Era como lo había solicitado. Ah, y otra cosa, esto sí, independientemente de cualquier otro malentendido o alguna de estas trampas que a veces
nos tira la tecnología. La materia, más allá de que muchos escribieron como patrimonio artesanal, que es lo que está solicitando el departamento, se subsume en patrimonio cultural en Latinoamérica. Ustedes vieron en el EVA está el título. Entonces, aquellos que se escribieron en patrimonio artesanal, es mejor que cambien eso. Carlos, dijiste. Perdón, sí, quería decir algo, me quedé congelado. Ah, Estoy tratando de ingresar ahora por el celular, porque veo, perdón con el que todavía no lo puedo solucionar, sí. que me mandó una nota en Sí, el... donde pedía esto. Sí, pero yo lo tengo puesto bien, eso es lo que me figura ahí que está bien puesto. Por lo que leí el Lo instructivo, veo está en todo el bien. título, lo veo en el título del foro. Quizá les pasó lo mismo que le pasó a Carolina y a Ítalo. Ajá. Cosa que vuelvo a esto. No me había pasado, lo hicimos la primera vez el año pasado, nos peleamos un par de veces para que normalizaran y después no pasó. No sé si hay de alguna manera una versión actualizada del Adobe que convierte el título del PDF o convierte el título del PDF según un criterio que nosotros no entendemos. Hay eco. Sí, sí, soy yo, soy Perdón, yo, Ah, que porque no estás puedo en los solucionar eso celulares. porque no puedo, se me corta la transmisión. A ver ahora. Ay, Dios. Eh, Se me corta la visión en la computadora y no sé cómo Ajá. solucionar. Bueno, porque Entonces, estás en otro cuadrito, te estoy viendo y la cámara está andando sí, bien. sí, sí, sí. El tema era Y que estás recién, muteado ahí, en la cámara de la compu. sí, recién quise hablar y justo cuando levanté la mano y mi compañera Graciela me dice que quedé congelado. Se me Ah, corta, no sé por qué, en la Carlos, computadora. perdón, estás conectado al celu y a la compu, me parece. Estás dos veces con los dos Sí, 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 sí. aparatos. Ah, pero Ahora eso te va a puse hacer esto eco. para poder. Sí, 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 yo sé que está haciendo el eco, por eso quiero ver cómo lo puedo solucionar. Pero el tema es que se me corta cuando estoy en la pantalla, no sé, capaz que apago la computadora y sigo con el celular solamente, porque se me corta. Ya me pasó en la clase pasada. En la computadora se me corta la conexión para poder participar de la clase. Me voy a quedar con el celular puesto nada más y listo. Eso. Voy a bueno, apagar la compu y y sigo si con el no se celular. te ve, bueno, lamentablemente. Pero bueno, ya sabemos que estás No, lo ahí, voy que a estás tratar de todos los poner días. también, sí, sí. Ah, y les adelanto otra cosa. Aunque tengo un solo estudiante, el lunes que viene tenemos que tomar examen. Son las mesas extraordinarias de mayo. Yo podría conectarme con ustedes un poco más tarde, tipo 7, y estar un rato. Si les resulta muy incómodo, podemos hacer este miércoles y el miércoles que viene, o nos juntamos también, aunque sea un rato, el lunes. ¿Sí? Ajá. Bueno. Si está habiendo problemas con el Acrobat, con alguna de la versión del Acrobat, si es un error de la plataforma, la verdad es que no lo sé. Probemos esto, mandarlo al nuevo mail, el que le pasamos la vez pasada, que se Ah, llama, perfecto. ¿eh? Y Mejor. nos dejamos de malos entendidos, ¿eh? Porque la verdad es que porque digo, en algunos otros casos no hubo problema. Me da la impresión de que puede ser alguna cuestión de una versión más actualizada del PDF que con estas cosas que piensan por sí mismas o quieren pensar por sí mismas los programas estos, a veces toman eso como
una reiteración, no sé. La verdad, todos mis conocimientos de informática son, el hardware es lo que se golpea y el software es lo que se insulta. Pero bueno, está buena la definición esa. Sí. Pero a veces nos trae más problemas. En serio, dentro de todo, ahora es un grupo relativamente acotado, pero en otros momentos es infernal tratar de ordenar las presentaciones y demás. Y aparte, esto me lo enseñó un archivista, que es la forma que se viene eh, guardando en los archivos digitales, en carpetas y en memorias, para ordenar por fecha exacta. Pero bueno, veámoslo. A ver, probemos esto, de pasarlo por mail, y ahí vemos si es un problema de la plataforma o del Word. Y ya, Pregunto en entonces, todo caso, retitularlo yo, cosa que me molesta, pero bueno, no es una cuestión en todo caso de ustedes, si es como estamos viendo. ¿Está? pero ¿pudo ver el trabajo? El del picadero sí, no le di una lectura porque ayer cuando entré al coso no estaba todavía, lo vi a la noche, no lo pude leer, después, una segunda vez que entré, y ¿cómo es que se llama? Y sobre todo quise recordar el texto de Laura Jane Smith, que dicho sea de paso, revisando la introducción, es muy interesante lo que dice y me parece que le hice un par de acotaciones, tengo que ver con más detalle también el del patio y el del Museo de Arte Popular de el José Hernández, y las otras no recuerdo haber visto avances, por ahí se me pasó alguna. Puede ser si alguien hizo algún avance, hice algún comentario, porque estuve viendo también la casa esta de Billinghurst. ¿Quién eras vos, Luana, no? La que lo tenía. No, profe, yo tenía la de Morón. Ah, la de Morón, ¿cómo se llama? Para... Paracone. Ahí está. ¿Quién está presente la que trabajó la casa esa? De Billinghurst. No. Bueno. A ver, una cuestión que tiene que ver con uno de los trabajos que pusieron, lo de la recuperación, preservación del patrimonio cultural. Si usamos y seguimos a Laura Jane Smith, es muy interesante porque incluso en la introducción de los usos del patrimonio, The Uses of Heritage en inglés, lo dice. Ella se junta, estaba haciendo un trabajo de campo, tenía que mapear sitios arqueológicos en el norte de Australia, en el estado de Queensland, y se junta con el equipo con el que había ido, que incluso llevaba a su hijita chiquita, que tenía que acompañarla porque no tenía con quién dejarla, no sé bien cómo habrá sido. Ve a unas mujeres originarias australianas pescando. Estaban las mujeres más grandes y las más pequeñas. Y entonces esto le ayuda a reflexionar sobre el tema del patrimonio, no solo como cosa, que es lo que siempre señala ella, el patrimonio no es la cosa, no es el bien cultural que evoca un patrimonio. Tiene que ver tanto con la transmisión, como estaban haciendo esas señoras que pescaban hacia sus hijas,
mientras aparentemente no hacían nada, lo que ella reflexionó sobre su propia familia, que había recibido historias y objetos en herencia. Heritage, la palabra en inglés, alude mucho más a herencia que a patrimonio. Es lo que se hereda, lo que se... el patrimonio es un término mucho más patriarcal, incluso, y estamos viendo en el departamento a ver si lo podemos ir modificando. Porque también hace al sentido de la materia, ¿no? Y de lo que queremos decir. Hablamos de discurso también. Entonces, esa transmisión habla incluso de las posibilidades de que esa transmisión de cosas del pasado ayuden a cambiar cosas en el presente y en el futuro, que no es sencillamente una transmisión, no es como... Hay una frase que es muy interesante y la tomé, que me olvidé de bajárselos, hoy sin falta se los paso, en la revista digital salió el año pasado, creo que en diciembre, no me acuerdo justo, del departamento me habían pedido un artículo. Y me acordé de una frase que había leído varias veces y que se la atribuían a distintos autores, que se llama: la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Entonces, si yo no tengo el fuego presente, la tradición no es nada. Y terminó siendo que, si mal no recuerdo, de Clemenceau, en un discurso parlamentario muy pacifista, no, perdón, de Jean Jaurès, el socialista francés. Estaba tratando infinitamente de evitar que Francia entrara en guerra en 1914, porque sabía la debacle que se venía. Y mira si tuvo razón, ¿no? A futuro. Y frente a esto, en un discurso parlamentario, habla contra los conservadores nacionalistas acérrimos que querían el honor de Francia y no sé qué más. Y él les dice, miren, la tradición no es adorar las cenizas, es transmitir la llama. Y de todo ese discurso se condensó en una frase que es muy interesante porque es lo que termina quedando y se lo atribuyeron a Mahler, el músico, algunos se remontaron más atrás, ni me acuerdo ahora, todas las citas que encontré de a quienes se los habían atribuido, y resulta que, bueno, una condensación que se hizo carne en la sociedad y se transmitió condensada y la cita de autoridad fue cambiando, fue Jean Jaurès. Entonces, la transmisión, eso que habla el trabajo de Carlos y de Graciela sobre lo que pasó en el Picadero, es parte de lo que tenemos que ver y a la luz de lo que tenemos que ver todos los trabajos. O sea, ¿qué es lo que pasa que algo puede ser patrimonio que yo podría, si fuera el Estado, declararlo, o si fuera un grupo o un ciudadano común que puede pedir que se inscriba en la esfera estatal tal cosa, si lo fundamento tal bien para que se reconozca su valor patrimonial? El bien en sí mismo no es el patrimonio, y también por esto decimos que el patrimonio no se conserva, no se restaura, no. El patrimonio es un fenómeno, dice Dormaels. Es esa narrativa, es esa transmisión del fuego lo que hace que siga teniendo valor y que el objeto me lo evoque y sea como el soporte material de ese valor. Pero son dos cosas distintas. A veces es difícil de diferenciarlo,
volvemos a aquello que decíamos en las primeras clases. El discurso autorizado del patrimonio del que habla Laura Jean Smith tiene que ver con cómo se consolidó esa primer y potente idea de patrimonio que tuvieron los europeos y que fueron construyendo desde mediados del siglo XVIII y que se consagra en el siglo XIX, sobre qué es el patrimonio. Ellos veían en las ruinas de Pompeya que recién habían descubierto una ciudad completa, Pompeya y Herculano, que se descubrieron con 5 o 10 años de diferencia, las ruinas, sepultadas bajo la lava del Vesubio. Se sabía que algo había por ahí, pero algunos habían intentado bajar, excavar para sacar riquezas, tesoros, como se profanaban las pirámides de Egipto, cualquier otro lugar importante del pasado ya en desuso. Cuando no se lo valora, se lo expolia o sirve para sacar las piedras para construir una casa. Digo, pasó con los pueblos de las misiones. Si uno va a la cruz en Corrientes, se va a cruzar por las calles de ahí y de golpe va a ver el reloj de sol que estaba en los jesuitas, pues sacó la piedra. No, el reloj de sol se lo rescató. Pero hay algunas piedras con algunas inscripciones en las casas más modernas y ya es parte del uso que se hicieron de esas piedras. Ahora, uno sabe que el valor de eso es recordar esa experiencia de colonización diferente que hicieron los jesuitas, para bien, para mal, para discutirla, para rescatar algunos aspectos, para lo que sea. Pero lo importante es esa valoración que podemos hacer. Adorar a las piedras es hacer fetichismo, que es un poco lo que terminó sucediendo con esa idea del discurso patrimonial autorizado y que empieza a resquebrajarse en la segunda mitad del siglo XX, porque sé que el patrimonio era de los arquitectos, de los arqueólogos, ¿no? Las piedras de Roma, el Coliseo, esto, lo otro. Se restaura el Coliseo, se evita, se consolida para que no se caiga a pedazos. Siglos antes habían expoliado ese mismo edificio porque valoraban el travertino, las cosas que tenía. Y recién empezó a cuidarse en el siglo XVIII, porque no me acuerdo qué papa, o XVII, quiso hacer una iglesia porque había sido un sitio de martirio, o la tradición decía que era un sitio de martirio, entonces, bueno, se lo empieza a rescatar. Pero un edificio también romano que estaba en el Palatino, que se llamaba el Septisonium, que no se sabe bien qué función cumplió en la época del Imperio, tenía columnas, tenía mármoles, tenía cosas, y estaba enterito o casi enterito se supone que es una tribuna donde se asomaban por ahí los emperadores para ver el paisaje, ¿no? Tiene mucho, porque aparte como desapareció, en la época del Renacimiento y del Barroco se empezaron a usar las piedras porque se valoraban las piedras, se valoraban los capiteles bien esculpidos y demás. Y también dijimos que tanto el cabildo que ha sido tan mutilado y cuya restauración tiene mucho de hipotético, porque las ventanas de la galería de la planta baja casi con seguridad no eran así, las puertas de adelante y de atrás son réplicas de las que Busquiazo vio en el convento de Santo Domingo y dice, bueno, son más o menos de la misma época, lo hacemos así. La fachada al patio del Cabildo es un invento y él lo reconoce en las memorias que están en la Comisión Nacional de Monumentos, en las memorias de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, que era el nombre originario, figura, dice, al no tener datos, hice un motivo simplificado de la fachada principal. Pero eso se sabe, no era posible que en la época es antes del Virreinato del Río de la Plata que se comienza la construcción, era la gobernación de Buenos Aires todavía, que se comienza el Cabildo, el edificio del Cabildo definitivo,
no se hacía una fachada a un patio. Sencillamente, si tenía un techo a dos aguas, tenía un techo a dos aguas, y punto. Entonces, aún con todos esos inventos, aún con esa falta de autenticidad, el cabildo sigue siendo el cabildo, y no hay discusión hasta ahora al respecto, porque, digamos, todos tenemos incorporada la narrativa de que ahí nació nuestro primer grito de independencia o de libertad, como decían, para diferenciar la otra. Y la Casa Histórica de la Independencia es una réplica muy acertada porque por lo menos el Salón de la Jura es el original, entonces pudieron identificar algunas cuestiones y que vuelvo, la materialidad de los bienes tiene un valor enorme en el sentido documental. Yo sé cómo se construía en el siglo XVIII o en el siglo XVII, en tal región o en la otra. Que si acá usábamos tierra o empezábamos a cocinar ladrillos, que si había posibilidad de tener cal o no había posibilidad de tener cal, por qué Córdoba tiene edificios de cal y canto, eh, usando piedras también, ladrillos, tiene que viene tomado de España, ¿m? Y nosotros solo tenemos ladrillo, la posibilidad de cocinar ladrillos, que hasta el siglo, la última década del siglo XVII en Buenos Aires no había ladrillo, era tapia, que es tierra apisonada entre dos, en una especie de encofrado de madera, y así se construía. ¿Cómo se construía? De la misma manera en algunas regiones del Paraguay, donde no había piedra disponible, o en Santa Fe, o en Corrientes. Era la forma más habitual. En Corrientes las canteras quedaban relativamente más cerca que en Buenos Aires, pero era un incordio también llegar hasta ahí. Está más sobre el lado del río Uruguay, la ciudad justo en el Paraná. Y entonces ese tipo de información que me dan la materialidad de los edificios, la materialidad de los objetos, cómo se teñía o cómo conseguían los colores que necesitaban los pueblos andinos, qué sé yo, en el 500 después de Cristo. Hay una cantidad de información que está en la materialidad que es importantísima, pero el valor patrimonial es otra cosa. Es un agregado, es una mirada, es esto, como dicen en algunos de los trabajos, una narrativa. Tenemos que ordenar un poquito mejor eso. Lo que pude leer está bien, está muy bien, están avanzando. Es muy interesante alguno de los lugares, por ejemplo, no sabía que el Teatro del Picadero había sido una fábrica de bujías. Es muy interesante eso. Sí sabía que por esa calle, hoy Enrique Santos Discépolo, circuló la porteña, digo, es un valor de memoria también interesante. ¿Cuándo empezó el teatro? Tampoco sabía que era tan reciente la creación del Teatro del Picadero. Pero bueno, es bueno saberlo. El tema del patio, que vuelvo a esto, la verdad es que no llegué a leerlo. Prometo que para el miércoles está por lo menos un comentario, o si puedo mañana también, aunque sea por escrito. El tema del patio, es muy interesante eso, de una forma que se fue transmitiendo en distintas formas, con distintas formas arquitectónicas, con distintos lenguajes arquitectónicos, toda la cuenca del Mediterráneo, todos los pueblos que habitaron a lo largo de muchos años, griegos, egipcios, las tribus semitas de Palestina, Siria, la actual Siria, etcétera, etcétera, o todo el norte de África, y tiene que ver con ciertos reclamos del clima.
Y como eran lugares bastante densamente poblados, también para preservar la intimidad de la familia. Entonces eso genera, independientemente de las formas, independientemente de la antigüedad, un modo de sociabilidad, de domesticidad incluso, ¿no? O sea, como en una casa una familia se agrupa o el dueño de casa, en sociedades patriarcales las que estamos hablando, recibía a sus invitados, hacía sus negocios y demás. Como un segundo patio era más íntimo y quizá había un último, un gineceo para las mujeres que prácticamente en esas sociedades no tenían vida pública. Tremendo, pero bueno, es así. Cómo eso se transmitió, cómo lo reinterpretaron los distintos pueblos que fueron viniendo y incluso pueblos que hasta determinado momento vivían, eran nómades o seminómades, vivían sobre todo en carpas, en grandes tiendas y demás, adoptan el patio mediterráneo, los árabes, cuando conquistan prácticamente toda la cuenca sur, toda el norte de África, y después pasan a España, como en España se encuentran también con las casas hispano-romanas, como esto se va generando, y como eso lo recibimos nosotros. Yo no tengo tanto registro de la vivienda, por ejemplo, inca. La verdad es que no puedo hablar con propiedad, pero sí los pueblos andinos tenían una cierta forma de espacio abierto de extensión de la casa, pero no tenía esa cosa de clausura, ¿no? Sí, Al respecto, lo que he encontrado que me ha llamado la atención, hay una reconstrucción de lo que son las viviendas de la cultura tafí sí, en la zona del Valle Calchaquí, que eran habitaciones de planta circular. sí, Y el círculo más grande estaba destinado a los animales, los círculos más pequeños, uno era el fogón de la cocina, el otro era el lugar donde dormían los habitantes, pero a su vez esos círculos están dispuestos, están yuxtapuestos uno al lado del otro, pero siguiendo una generatriz más o menos curva, en lo cual se puede identificar un espacio al cual convergen las entradas, todas esas plantas circulares, que uno podría, aunque no está denominada así, podría asimilarla también a una idea primigenia de patio. claro. Podría Quizá interpretar. estuve pensando en lo que ponían ustedes como ideas. Una de los ejemplos era el atrio de la iglesia y que a mí no me terminaba de cerrar como idea. Eh, pero sí una plaza. Y de alguna manera, estuve reflexionando sobre eso, de alguna manera, un atrio de una iglesia en una ciudad como la Buenos Aires o como cualquier ciudad colonial, tenía algo de eso también. No era tan cerrado como otros, digamos, en las iglesias primitivas cuando se empieza a permitir el cristianismo, incluso un poco antes de que fuera ya directamente la religión oficial del Imperio Romano, eh, todas las iglesias tenían lo que llamaba el quadraporticus. Si uno busca en Google arquitectura paleocristiana, va a ver que, por ejemplo, la antigua Basílica de San Pedro o la de San Pablo Extramuros, y hay algunos casos que todavía permanecen en Roma, o en algunas otras ciudades medio perdidas, tenía ese patio cuadrado que también tienen las mezquitas. O sea, es la idea de patio ampliado. El atrio perdió por lo menos dos de los lados, en casi todos los casos. En algunos, uno solo que es el que da a la calle. Pero bueno, lo estuve reviendo y puede ser que sea. Pero lo más importante que la forma arquitectónica que lo sostiene es qué tipo de uso, de sociabilidad, de
de relación social, ¿sí? Es el que genera. Lo mismo cuando vamos a otros ejemplos de los que ya se plantearon, el de la plaza del barrio de Santa Rita, no sé cómo quedó, la verdad es que yo hace muchísimos años que no voy por ahí. Esto, se consigue, el vecindario consigue que tener una plaza. ¿Qué usos, qué beneficios, qué resto organizativo dejó la pelea por la plaza? Porque eso también es interesante. Porque nosotros hablamos, y volviendo a Laura Jane Smith y a los usos del patrimonio, quiero insistir en esto, nosotros no hablamos de la herencia como aquello que fuimos recibiendo y que nosotros atesoramos y nos guardamos. En algo nos transforma haber recibido esto, una foto de mi abuelo, un daguerrotipo de mi tatarabuela, no tengo ninguna tatarabuela con daguerrotipo. Pero bueno, o, qué sé yo, la carta de un antecesor que le escribía a sus parientes en Italia, en España, o que se escribían entre, qué sé yo, si eran de la provincia tal con el de la provincia cual, cualquier cosa de eso no es neutro y no es solo un tesorito que yo tengo ahí para mostrarle a mis amigos para decir, mirá qué antigua que es mi familia. Aunque sea una joya, lo que fuere. Lo importante es qué es el uso que yo hago de esto, qué valor le doy, qué lazo voy construyendo, porque también el pasado y el futuro necesitamos construir lazos intergeneracionales. Ese también es lazo social. Entonces, si yo tengo un bagaje simbólico mayor y lo transmito, le doy a mis sucesores una herramienta adicional. Le puede servir más o menos, la puede valorar más o menos. Eso ya es otra cosa. Pero digo, estos bienes del patrimonio y la idea misma de patrimonio es como una caja de herramientas. Cuanto más tengamos, más disponibilidad de herramientas vamos a tener. Por ahí tengo justo la francesita que necesito para aflojar la tuerca, o por ahí tengo un taladro para reventarla si no me sirve más como está y si está muy oxidada. Pensémoslo de esa manera. Es importante poder saber para qué sirve el patrimonio. No es una cuestión nostálgica, quiero insistir mucho en eso, no es una cuestión de una carga que tengo que llevar porque se la tengo que transmitir a mis hijos, es mi obligación. Si me resulta una mochila demasiado pesada, seguramente me desharé de muchas cosas porque realmente no sirve. Digo, uno piensa más o menos en una evolución de una vida, dos vidas, que ha tenido sus idas y vueltas. Nosotros, sobre todo los que tenemos unos años, padecimos muchas cuestiones en esta sociedad en la que vivimos, pero no tenemos la dimensión por ahí de un periodo mucho más largo. Pero las sucesivas crisis nos van a hacer dejar de valorar algunas cuestiones que por ahí hasta hace muy poco eran muy valoradas, y el objeto va a seguir estando ahí, no quiere decir que cambie, y va a seguir teniendo su valor documental importante para un estudioso del futuro, pero no sé si lo va a recibir ese estudioso o va a recibir alguna otra cosa, porque si yo lo dejé de valorar, si ya no me sirvió, deja de tener valor patrimonial. Hay cosas que vemos que duran en el tiempo, esto del patio. Eh, las artesanías tradicionales, el trabajo, Alejandra, hasta ahora, digamos, vos recogiste bastante información. Falta ver la mirada sobre esto, si es cómo se organiza el museo, cómo la exhibición,
qué utilidad se le da y qué utilidad podemos recibir como sociedad. ¿Mm? En el cuerpo del mensaje del mail que se trataba solamente del desarrollo del primer eje, que Sí, estuve, sí, 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 sí. recabando mucho. Sí, lo vi por eso. Y también le di como un marco contextual para ver cómo va evolucionando. Me interesó la evolución de esos dos casos paradigmáticos, que son, digamos que son los sistemas de gestión más evolucionados que tenemos en toda América. En América Y, Latina, sí. sí, y bueno, la idea es que después Se el refiere trabajo... a los que vimos acá, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y el Instituto del Patrimonio Histórico Artístico Nacional de Brasil. Puse un poquito también de marco normativo. Tuve que usar, profe, las palabras preservación porque, bueno, están en todo lo que es el marco legal, así que en ese sentido yo entiendo. Igual hice algunas acotaciones de cómo fue evolucionando la conceptualización de la inmaterialidad del patrimonio. Sí, Porque sí, lo vi, pero no lo llegué a leer en profundidad. al principio se considera que es algo inasible y después en la década del 90 estuve recabando información en la página del IPAN, que bueno, tiene un montón de solapas, profe, es como un pulpo el IPAN. No, Tiene el laburo el trabajo del IPAN es muy, muy interesante. Dan tanta cuenta de la complejidad que, bueno, vieron eso de que hablábamos la vez pasada. Abrieron la gestión de museos porque ya era imposible de manejar todo centralizadamente. No quiere decir que no tengan conexiones, pero usan eso, sí, lo federal, sí, los museos federales, los estaduales, los municipales, y empezaron a trabajar con los comunitarios y a favorecer la construcción de lugares de memoria y museos que tengan que ver con las distintas comunidades, tanto las urbanas como las rurales, como las originarias, que se van algunas se acoplan y otras no, y tienen todo su derecho. y además con esto otra de salvedad, con esto de que estaban mencionando de, bueno, los usos del patrimonio y estaban justo recurriendo a Jane Smith, lo que hice también fue recuperar la definición, me parece interesante la definición de patrimonio para ver el enfoque que también sostiene Lina, y me llamó la atención que habla de creación. Esto que justo el patrimonio no es solamente esto que se hereda, sino que también se crea y se recrea. Entonces, ahí en ese sentido de transformación, va a haber, profe, que transcribí la definición para ver un poco los enfoques que van sosteniendo los principales sistemas de gestión, y el trabajo estaría cerrando ahí sí, específicamente con el trabajo de la comisión, que ya sé, profe, que los museos ya no dependen de la comisión y No, de sí, y también aparte todo un... otra cosa, el museo, ojo, el Museo de Arte Popular, José Hernández, depende de la Dirección General de Museos de la ciudad. Sí, Eso lo tenemos sí, claro. Sí, pero inclusive bueno, la normativa y las directrices en cuanto a museos fueron en la Argentina lamentablemente bastante erráticas. La visión originaria de la Comisión de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, con Ricardo Levene a la cabeza y tipos como Udaondo, después vino Torre Revelo, o sea, historiadores importantes de aquel momento, con una visión determinada, ideológicamente, obvio, fue muy interesante en cuanto a, sabían que ellos estaban transmitiendo una visión de país y estaban tratando de consolidar una visión nacionalista conservadora. Después vino el peronismo, no se corrió tanto de esa visión porque culturalmente tenían una mirada bastante conservadora. Lo innovador de la cultura que trajo el peronismo pasaba por fuera de cultura, que es otra cuestión. Digo, y ahí también, si ves y si ven, hay creación de patrimonio. Las imágenes que el peronismo incorpora en la sociedad argentina, sobre todo en las clases subalternas, es una cuestión a estudiar en todos sus aspectos, positivos y también los negativos que los hubo. Pero fíjense que tienen una mirada sobre lo que es la vivienda popular, lo que es el esparcimiento
estas aborígenes, para decirlo con el término clásico, australianas que observaba Laura Jane Smith en ese lugar en donde estaba trabajando, lo empieza a observar en un momento que ella misma y las otras mujeres que trabajaban con ella también se van al río a pescar. Y las ven a las mujeres de los pueblos, del pueblo originario de ese sector también pescando, van a pescar. Y es muy impresionante cómo toda esta conjunción de cuestiones hacen que el ocio y la forma en que se utiliza el ocio, o no tanto, porque si yo voy a pescar es probablemente para comer, pero de qué manera la transmisión también se produce en esos otros momentos. Y ahí está el aspecto más inmaterial y donde en los bienes intangibles es que se ve más el valor inmaterial del patrimonio. Porque una cuestión que tenemos que ver qué es lo que va a pasar. Antes las abuelas nos contaban historias. ¿Alguien leyó las leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias? Recomendable 1000%. Cuentan cómo estas historias de la cultura maya quiché fueron atravesando la conquista y todas las transformaciones, y en los pueblos se conservaron y les dieron herramientas para resistir, por ejemplo, la guerra civil desatada desde la caída de Jacobo Arbenz en 1954 y que produjo muchas escenas de genocidio y muchos episodios de genocidio. Se calcula que hay unos 100.000 víctimas mortales de esta guerra, muchas desaparecidas. Los desaparecidos de Guatemala, un país muy chico en comparación a Argentina, está bien que fue un periodo larguísimo, hasta los 30, 40 años de guerra, pero las herramientas que tenían los originarios eran muy, muy impresionantes. Y es muy poético porque está inspirado, aunque escrito en castellano, en las leyendas del Popol Vuh, que recopilaron algunos monjes católicos que venían con los conquistadores, obviamente. Creo que la recopilación más antigua que existe del Popol Vuh es del siglo XVII, ya más de 100 años de conquista. Pero vale la pena ver todos esos aspectos, porque las historias, las leyendas, esa transmisión es central en cualquier idea de valoración del patrimonio. Y cuando viene a empezar a valorarse esto, un poco lo que hablábamos la vez pasada, le genera una complejidad a la visión, al discurso autorizado del patrimonio, a la visión patrimonial arraigada a la materialidad de los edificios o de los objetos, porque son más lábiles, porque van cambiando de forma. Hay ciertos conceptos que se manejan con los bienes del patrimonio cultural, los bienes materiales, que ya no corren con esto. Y esto que decíamos, en general son fenómenos más locales o regionales y son más difíciles de inscribir en una narrativa oficial estatal, como esto es lo argentino, por ejemplo. Si la Salamanca se celebra o acontece en Santiago del Estero, o la leyenda del Pombero es de Corrientes, o lo que fuere. ¿Mm? O las leyendas urbanas, que tienen también su función social, de Buenos Aires, qué sé yo, que pasan como ciertas, y son creaciones modernas y también tienen una función social. Yo me acuerdo de una que siempre de chico me causó mucho espanto,
y precisamente, yo no sé si era de sádica que lo hacía. Nosotros somos 4 hermanos, mi madre trabajaba y siempre venía una señora a ayudarla en la limpieza que vivía bastante cerca de casa, una señora de origen italiano. Y nos cuidaba cuando mis padres salían a la noche, que yo después, bueno, mi papá llegaba y la llevaba a su casa. La cuestión es que un día me cuenta de una señora que trabajaba en una casa de una familia acomodada en Buenos Aires, no sé qué, no sé cuánto, y que le pide, la madre le dice, la señora de la casa le dice que bueno, que ella tenía que salir con el marido y no sé qué, no sé cuánto, que por favor preparara, cuidara al bebé y que preparara la comida. Y la historia era que había cocinado al horno al nene, espantosa, y que te la contaba la propia mujer que te podía cocinar a vos, ¿no? Yo no creo que tuviera maldad, una persona amorosa, ¿no? Pero digo, y hablando con antropólogos, ¿no? Esas leyendas tienen 2 o 3 funciones, como por ejemplo, está mal que la madre deje a los hijos en cuidado de un extraño. Está mal, qué sé yo, hay miles de leyendas urbanas sobre bueno, hay cosas que no se pueden contar en una clase, pero que existen y que son todas aleccionadoras. O sea, tienen una función social. Nos puede parecer espantoso el método, lo que nosotros querramos, pero la sociedad se inventa y crea esos relatos que también son parte de nuestro patrimonio en la medida que lo incorporemos como tal, pero es que tienen algunas funciones. Los cuentos, las fábulas, todo esto son elementos aleccionadores también, o sea que van dándole forma a un colectivo que es una determinada sociedad. Las sociedades estatales complejas como eso, la Argentina, el Brasil, Francia, no son algo eterno e inamovible. Se van construyendo con estas cuestiones. ¿Mm? Bueno, ¿algún comentario? Profesor, sí, con relación a lo que usted comentó hace un momento de Miguel Ángel Asturias, yo hace unos años, para la época del Mundial, que no lo pensé, ¿no? Fue esas casualidades, digamos. Yo soy docente de nivel inicial. Hice un proyecto con las muñequitas quitapenas en una sala de 4 años. Sí, Trabajamos con las familias y con todo lo que tiene que ver de simbólico y de significativo de esas muñecas quitapenas o quitapesares, dependiendo la zona. En la zona de Santiago del Estero, Tucumán, le dicen quitapesares. Pero bueno, uno rastreando el, el- lo más antiguo que yo logré rastrear es del pueblo maya. Y en un escrito justamente de Miguel Ángel Asturias, él las nombra y tiene un pequeño poema que desconozco si es de su autoría o si él lo rescató lo rescata. de la oralidad, ¿no? Mm. De estos registros, nuestros folclorólogos también han hecho documentación de danzas, relatos orales y de leyendas, etcétera, etcétera, que circulan en lo popular, en el pueblo y que a veces son de autor desconocido. Pero bueno, yo trabajé con las familias y con los chicos, y una de las referencias eh, muy poética, yo lo voy a buscar y se lo voy a mandar porque me Dale. hizo acordar a un proyecto re lindo que hicimos en el jardín con estas muñequitas quitapesares, y el cierre del proyecto eh, se dio porque se dio por cuestiones institucionales, de tiempos, de acordar con las familias, etcétera, etcétera, de que no haya EMI, que no haya educación física, que no haya música, que no haya un acto, que no haya no sé qué, articulación con Mm. primaria, todo lo que atraviesa una institución educativa, ¿no? Entonces, bueno, se puso determinado día el cierre del proyecto con las familias y que vinieron muchos abuelos. Yo valoro mucho
e invito y hago determinados proyectos como el tema de canciones de cuna y nana con los abuelos, porque son las memorias vivas que tenemos en las familias, ¿no? Yo particularmente tengo esa visión, que puede quien que la comparta y quien no, ¿no? Bueno, cuestión que vinieron muchos abuelos y vino una bisabuela. Y bueno, obviamente telas, lanas, un montón de cosas para hacer las muñequitas quitapesares. Y no recuerdo quién, porque cada uno fue trayendo, aparte trajeron material para, no sé, para toda la escuela. Sobró un montón de cosas, después anduve repartiendo a todas las salas. Y trajeron cintas argentinas y retazos de telas con las banderas argentinas. Y justo ese día, o sea, obviamente surgieron un montón de muñequitos quitapesares con bandera argentina, con un poncho, con una capa tipo superhéroe, alguno le puso el 10 de Messi y demás. Y estas cosas del universo, del destino, del más allá, ese día jugábamos la- el partido por los cuartos de final, ¿no? Bueno, que jugábamos muy cerquita, que incluso se fueron antes, muchos de los chicos los vinieron a retirar antes de las 4 de la tarde porque jugábamos a esa hora, ¿no? Es más, uno de los partidos era como a las 3 de la tarde, que los chicos, muchos no fueron a la escuela o pasaban antes a buscarlos. Yo recuerdo que vimos con mis compañeras el primer tiempo en la escuela. Yo vivo a 7 cuadras de la escuela. Y en el trayecto de que salí 4:15 de la escuela a mi casa, hicieron un gol. Cuestión. Sí, no, no, fue mortal. No sé si son hinchas o no, si siguen el fútbol o no. La realidad es que ese día ganamos el partido. Em, y muchos dijeron que habían sido por estas muñequitas quitapesares, hinchas de fútbol muy argentinas, muy a lo Messi. Tengo algún registro fotográfico de esos porque fueron mortales. Y bueno, y obviamente fue el pase a la semifinal, ¿no? Con Francia. Se imaginan que, bueno, nada. Muchos dijeron, ay, las muñequitas quitapesares. No sé si fue cierto o no, si ayudó o no, pero bueno, la realidad es que la historia es muy linda. Esto de que ayuda a conciliar el sueño de las guaguas, el sueño de los niños pequeños, eh, que nunca tienen que ser, que no puede haber una sola, siempre tienen que ser en grupitos de a pares. Y la historia de las muñequitas quitapesares tiene origen maya, tiene origen guatemalteco, y bueno, una de las referencias que encontré ahondando en la historia fue de Asturias. Así que Es usted muy me lo trajo a la interesante. memoria. Es muy interesante eh, por esto, porque hay un rescate, incluso por un tipo que es de origen europeo, como la mayoría de las clases medias. Es muy interesante lo que dice Bonfil Batalla también, ¿no? Que el indio en nuestras sociedades no es una etnia, es una clase social, es una categoría social. Pero en el caso de él y pasa con muchos otros artistas, no solo con los científicos, rescatan eso y son parte también de una lucha por integrar, por elevar las condiciones de vida de las clases subalternas. Digo, es muy interesante todo este rescate porque fíjense que estamos hablando además de política. Está bien, esto que contás es más anecdótico, pero es una afirmación de una identidad que en su momento puede servir o en otros momentos puede ser distractiva, no sé, pero realmente la potencia que tienen esas muñecas tejiditas es la que le otorgan a aquellos que creen en su valor. No estamos hablando de otra cosa que no sea de patrimonio. Y me parece que eso es interesante para aplicar a todos y cada uno de los trabajos. Quisiera ver que tuviéramos más producción
por ahí yo no puedo, hasta que no vuelva Paula, no puedo leerlo todo porque también son tiempos difíciles. Y dicho sea de paso, les comento una cosa. ¿Vieron que el gobierno anunció que cierran el Instituto Juan Domingo Perón? No sé si el miércoles lo anunciaron. Todavía no hay nada oficial, pero hay trabajadores en juego, hay unos bienes, unas colecciones de documentos, objetos, el propio edificio. Se supone que era parte de la residencia presidencial, el antiguo Palacio de Alsagonquí, la quinta Alsagonquí, que es donde ahora está la Biblioteca Nacional. Fíjense otra cosa, cómo los símbolos, y ahí es el símbolo material, pero era la imagen, era el lugar donde había vivido Perón y donde había muerto Eva. Hoy me dijeron que parece que murió en el Hospital Evita, en el de Lanús, pero no lo sé. Ahí también hay mucho de leyenda y mucho de creación colectiva sobre lo que es la historia, ¿no? Lo primero que hacen después del golpe de Estado es demoler la quinta. El antro donde había estado el dictador o el monstruo o esas porquerías que decía mucha gente. Y me parece que es independientemente, pueden ser o podemos ser peronistas o no peronistas, pero evidentemente hay una cantidad de bienes que tienen un valor para gran parte de la sociedad que están queriendo destruir. ¿Y con qué fundamento lo cerraron? Era como partidario, político partidario. Digo, a ver, yo en lo personal y con cierto criterio y viendo lo que sucede en otros países, digo, la creación de institutos o museos en función de un personaje político, histórico, no es correcto. Ahora, a esta gente no se le puede permitir que sean ellos lo que, porque no lo van a hacer, solo les interesa destruir esto, porque es parte de la memoria de los argentinos. Nos guste o no nos guste más o nos guste menos, veamos cosas positivas o veamos cosas negativas, o un poco y un poco. Yo prefiero, porque digo, es imposible que el instituto, y para no hablar de este en particular, que el Instituto Irigoyeniano se ponga a revisar la política del gobierno de Irigoyen en la Semana Trágica o con las huelgas de la Patagonia de 1921. O que el Instituto Rosas ponga en cuestión algunos de los aspectos de los gobiernos de Rosas, ¿no? En general, todos estos lugares están hechos para exaltar la figura, pero eso no es hacer historia. Y en todo caso, sería bueno tener un grupo de profesionales, historiadores, antropólogos, arqueólogos, arquitectos, historiadores, no sé si lo dije, historiadores del arte que trabajen en conjunto en una idea más crítica, incluso sobre nuestro pasado, para poder proyectar mejor un futuro. Pero vuelvo a esto, la cuestión se está poniendo complicada porque ya les digo, hay un acervo que es importante, hay edificios que son importantes, hoy ya no vamos a demoler alegremente, ya por lo menos pensamos que no debería ser, no debería hacerse, alegremente testimonios materiales del pasado. O tratar de hacer olvidar historias que son muy caras porque aparte es inútil, igual va a emerger. Y el 23 de mayo casi con seguridad se hace un locro popular en el instituto, está ahí en la calle Austria
entre Las Heras y Libertador, no me acuerdo justo la dirección. Ya está cerrado, ¿eh? Ya figura como cerrado permanentemente el instituto. No lo vi. No lo vi. Hoy no tuvimos, no teníamos la noticia. Pero bueno, me voy a permitir invitarlos cuando tengamos bien los datos de qué va a suceder. ¿Qué más? Ya nos estamos... Sí. Gabriela, ¿te mandé lo último del taller de la memoria, no? No, no. No, no, porque lo escaneé con el teléfono porque por supuesto el equipamiento en las oficinas públicas no siempre anda y no puedo conectar un escáner que es el que uso yo. No sé qué pasó. Bueno, yo le quería comentar que no pude subir a la plataforma yo le quería comentar, porque no tengo problemas con la plataforma, yo ya me comuniqué con la gente que hace el soporte El técnico en la soporte técnico. plataforma, claro, porque no pude subir al trabajo a la plataforma. Mándalo por correo. Así que lo mando por correo, ahí está. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya hice, digamos, la reseña, digamos, de Jorge Ujú. Gordillo, y el día miércoles ya estuvimos charlando con Gloria de manera informal, digamos, pero el miércoles voy a tener la entrevista con la viuda de Gordillo. Interesante. Y bueno, en la charla con ella de manera informal, bueno, obvio que se recontra alegró porque voy a hacer el trabajo en torno al patio. Así que nos juntamos el miércoles para la entrevista. Bueno, Pero bueno, aparte me comentó que sí, que la idea o la intención de ella es seguir insistiendo con la declaratoria de patrimonio, ¿no? O sea, bien. tiene, Sí, si puede ser bien que a nivel ciudad sea importante. Hoy por hoy estamos muy complicados a nivel del Estado Nacional. Así que bueno. Claro, vos no eras, no, ahora se me cruzó que trabajás en Inicial, pero había alguien que iba a hacer el trabajo con respecto de las infancias, que ahora no me acuerdo quién era. sí, Lo una tengo que compañera. buscar. Sí, No está pero hoy, ¿no? no está ella presente. Pero bueno, es un material que a mí también me interesa, profe, así Bueno, que si me bueno. lo puede mandar, me sumo Bueno, bueno. Era Gracias. con chicos, era un trabajo con chicos de 4º grado, les recuerdo, pero bueno. Bueno, hagamos una cosa. Terminamos hoy por hoy ahora. Yo voy a seguir leyendo, voy a tratar de aprovechar estos minutos también para avanzar con algunos de los que no leí y voy haciendo comentarios. Si puedo, los voy haciendo en la plataforma, así los que puedan subir. Y bueno, si alguien, como en tu caso, no podés, lo subiré a la plataforma, pues lo tengo escaneado en el teléfono, me falta pasarlo a la computadora para poder subirlo rápido. Los tengo, ya te digo, no es el nivel de definición de un escaneo mejor, pero bueno, es lo que hay. ¿Listo? Ítalo y Carolina, prometo terminar de leer el trabajo de ustedes, que es el que me quedó un poquito más atrasado. Y las otras que falten, vayan avanzando más. Y veamos qué pasa con la plataforma y si quieren ir mandándolo directamente al correo es mejor. ¿Está? Sí, Una profe, consulta. lo vamos a hacer de esta manera nosotros para evitar esto, porque Sí, para sí. evitarlo, Es un porque no incordio, sé uno cómo se son. termina irritando por cosas que no deberían ser, qué sé yo. Pero bueno, Tal cual. Respetamos las seamos normas, profe. comprensivos entre todos. ¿Eh? Bueno, gente. Bueno, Laura, ¿querés decir muy algo? bien. Profe, sí, quería consultar en qué había quedado, entré tarde yo, capaz que ya se definió, si la idea de dividir los grupos en lunes y miércoles. Sí, me olvidé decirlo. Si quieren, si les resulta más cómodo de acá al fin del cuatrimestre,
salvo el lunes, que la semana que viene, como tengo esto, podría entrar un poquito más tarde, como está el examen. Pero si quieren mandarnos al mail quién prefiere estar los lunes y quién los miércoles, así vamos trabajando más de a grupos. Pero vayan ¿Al también mail? avanzando en la... ¿Al mail o al WhatsApp? Cualquiera de los dos. Bueno, pero quedemos en uno, mándenlo todo al WhatsApp, así estamos más. El día que prefieren. Y si quieren cruzarse, por ahí escuchar lo que se dice el lunes, tampoco es problema. Digo, no va a haber problema con la asistencia, porque por lo menos el grupo central viene trabajando bien y ya nos conocemos. ¿Está? Así que la asistencia del lunes va a ser la del lunes y miércoles. Listo. Bueno, gente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Cabrera Claudia, espérame un segundito, vos no te vayas porque hay una cosa que sí quería preguntarte. No estoy pudiendo entrar. A ver, buenas tardes. Me decís que la Chaca Pueyrredón está clausurada. No. No. Decime si conoces alguna noticia más. Sí, sí. Porque la verdad es que no escuché nada en la comisión. Le comento. La última tormenta que hubo, parece que aflojó unas ramas de un ombú histórico que hay ahí. Sí. Y un vecino de enfrente que acostumbraba a dejar el auto sobre la vereda debajo del ombú. Este señor había estacionado el auto, bajó del auto y en ese momento se le cayó una rama encima y obviamente, bueno,